¿Sabías que en Canadá existen situaciones en las que una persona puede ser excluida de la protección de refugio, incluso si tiene miedo real de regresar a su país? Estas situaciones están reguladas por cláusulas de exclusión muy específicas en la ley canadiense. Hoy vamos a explicar dos de las más importantes, el artículo 1E y el artículo 1F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, incorporadas al artículo 98 de la IRPA. Entender estas cláusulas puede ser decisivo en cualquier caso de refugio. Imagina una persona que llegó a Canadá desde un tercer país donde vivió varios años, trabajó legalmente y tuvo acceso a servicios públicos. O imagina a alguien que, antes de huir, participó en actividades de un grupo armado en su país de origen. En ambos casos, la Junta de Inmigración y Refugiados puede determinar que esa persona queda excluida de la definición de refugiado, independientemente del miedo que tenga hoy. Esto es exactamente lo que regulan las cláusulas de exclusión. ¿Qué es el artículo 1E? El artículo 1E de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que la definición de refugiado no se aplica a una persona que ha sido reconocida por las autoridades de un tercer país como titular de los derechos y obligaciones inherentes a la nacionalidad de ese país. En términos simples, si una persona ya tiene en otro país un estatus equivalente al de un ciudadano, Canadá no tiene la obligación de ofrecerle protección internacional. Esto está incorporado en el artículo 98 de la IRPA. La prueba del artículo 1E, caso ZENG. El Tribunal Federal de Apelaciones estableció en el caso ZENG de 2010 la prueba que debe aplicarse para determinar si el artículo 1E excluye a un solicitante. Esta prueba considera todos los factores relevantes hasta la fecha de la audiencia. La primera pregunta es, si el solicitante tiene actualmente un estatus sustancialmente similar al de un nacional en el tercer país. Si la respuesta es afirmativa, queda excluido. Si la respuesta es negativa, se analiza si tuvo ese estatus anteriormente y cómo lo perdió, cuando el estatus fue perdido o no adquirido. Si el solicitante tuvo anteriormente ese estatus en el tercer país y lo perdió, o tuvo acceso a él y no lo adquirió, la Junta debe considerar y equilibrar varios factores. Entre ellos, si la pérdida fue voluntaria o no, si el solicitante puede regresar al tercer país, el riesgo que enfrentaría en su país de origen, las obligaciones internacionales de Canadá, y cualquier otro factor relevante. No existe una respuesta automática. Cada caso debe analizarse en su totalidad. El requisito de poder regresar al tercer país. La jurisprudencia canadiense es clara en este punto. Como mínimo, el solicitante debe poder regresar y permanecer en el tercer país, antes de que pueda ser excluido bajo el artículo 1E. Si el solicitante no puede regresar a ese país, la exclusión no aplica automáticamente. Este requisito fue establecido por el Tribunal Federal de Apelaciones en el caso Magdi de 1995, y fue posteriormente condicionado por la prueba del caso ZENG. Estatus provisional o renovable. Existen matices importantes. Si el estatus del solicitante en el tercer país es provisional, el artículo 1E no se aplica. Si el estatus es renovable, recae sobre el solicitante la obligación de haberlo renovado. El solicitante debe demostrar por qué no pudo renovar su documento de viaje, su tarjeta de residencia, su visa de reingreso o su estatus de residencia. No basta con afirmar que no lo hizo, debe explicarse y documentarse por qué no era posible, qué derechos equivalen a los de un nacional. Para determinar si el solicitante tiene un estatus sustancialmente similar al de un ciudadano en el tercer país, la jurisprudencia establece criterios útiles. Entre ellos, el derecho a regresar al país de residencia, el derecho a trabajar libremente sin restricciones, el derecho a estudiar, y el pleno acceso a los servicios sociales. Sin embargo, la persona no necesita tener derechos idénticos en todos los aspectos a los de un nacional. El análisis depende de la naturaleza particular del caso y de los derechos que normalmente corresponden a los ciudadanos de ese país. ¿Qué es el artículo 1F? El artículo 1F es una cláusula de exclusión diferente y más grave. Excluye de la protección de refugio a las personas respecto de quienes existan motivos serios para considerar que cometieron ciertos tipos de delitos o actos. Esos actos incluyen crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, delitos graves no políticos cometidos fuera de Canadá antes de ser admitidos como refugiados, y actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Este artículo está incorporado en el artículo 98 de la IRPA, el estándar de prueba del artículo 1. El estándar de prueba que aplica el artículo 1F es importante entenderlo con claridad. La frase, motivos serios para considerar, establece un estándar que es superior a la mera sospecha, pero inferior a la prueba más allá de toda duda razonable.
Esto fue confirmado por la Corte Suprema de Canadá en el caso Ezocola de 2013. Significa que no se necesita una condena judicial para que aplique esta exclusión. Basta con que existan razones serias y objetivas para considerar que la persona cometió alguno de esos actos, crímenes de guerra y lesa humanidad. El artículo 1 FDA excluye a personas que hayan cometido crímenes contra la paz, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Para que un acto sea considerado crimen de lesa humanidad, deben cumplirse 4 elementos. Primero, que se haya cometido un acto prohibido. Segundo, que ese acto se haya cometido en el marco de un ataque generalizado o sistemático. Tercero, que el ataque estuviera dirigido contra una población civil o grupo identificable. Y cuarto, que la persona supiera del ataque, y de que su acto formaba parte de él. Esto fue establecido por la Corte Suprema en el caso Mugesera de 2005. Complicidad en crímenes internacionales. Una persona que no cometió físicamente un crimen de guerra o de lesa humanidad, puede igualmente quedar excluida si ayudó, instigó o aconsejó a quien lo cometió. La complicidad en estos crímenes tiene consecuencias legales equivalentes a la autoría directa. La Corte Suprema de Canadá en el caso Ezocola de 2013 adoptó la prueba de contribución significativa. Esta prueba exige demostrar 3 elementos: que la contribución fue voluntaria, que fue significativa y que fue realizada a sabiendas. Factores para evaluar la complicidad. Para determinar si la conducta de una persona cumple con la prueba de contribución significativa, la jurisprudencia establece factores orientadores. Entre ellos, el tamaño y la naturaleza de la organización, la parte de la organización con la que el solicitante estaba más directamente vinculado, sus deberes y actividades, su puesto o rango, el tiempo de permanencia, el método de reclutamiento y la posibilidad real de abandonar la organización. También deben considerarse las defensas viables que pueda invocar el solicitante, como la coacción o el seguimiento de órdenes superiores en ciertas circunstancias. Delitos graves no político. El artículo 1 FDB excluye a quienes hayan cometido un delito grave no político fuera de Canadá antes de su admisión como refugiados. Esta exclusión no se limita a personas con condenas judiciales formales ni a prófugos de la justicia. La Corte Suprema de Canadá en el caso Febles de 2014 confirmó que el cumplimiento de una pena, la ausencia actual de peligrosidad, o la rehabilitación posterior al delito no constituyen impedimentos para que aplique esta exclusión. ¿Qué se considera un delito grave? Para determinar si un delito es grave, la jurisprudencia del caso Hayasekara de 2008 establece que deben evaluarse los elementos del delito, el modo de enjuiciamiento, la pena prescrita, los hechos del caso y las circunstancias atenuantes y agravantes. Si el delito hubiera resultado en una condena de 10 años o más en Canadá, existe una presunción de gravedad. Sin embargo, esa presunción puede ser refutada. La regla de los 10 años no debe aplicarse de forma mecánica ni descontextualizada. ¿Cuándo un delito es político? Un delito puede ser considerado político y quedar fuera del alcance del artículo 1 FDB si cumple una prueba de 2 partes. Primero, debe existir una perturbación política relacionada con una lucha para modificar o abolir un gobierno o una política gubernamental. Segundo, debe existir un nexo racional entre el delito cometido y el logro de ese objetivo político. Además, la gravedad del delito debe ser proporcional al grado de represión del régimen en cuestión. Esto fue establecido por el Tribunal Federal de Apelaciones en el caso Hill de 1995. Actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas. El artículo 1 FDC excluye a personas responsables de violaciones graves, continuas o sistemáticas de los derechos humanos fundamentales, que constituyan persecución en situaciones que no sean de guerra. La Corte Suprema de Canadá en el caso Pushpanathan de 1998, estableció que esta disposición aplica cuando existe consenso en el derecho internacional sobre la gravedad de ciertos actos reconocidos como contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esta exclusión no se limita a personas en el poder. Los actores no estatales también pueden quedar comprendidos. La carga de la prueba en las EXCLUSIONE. En los casos de exclusión, la carga de demostrar que la cláusula aplica recae sobre el gobierno. Sin embargo, la no participación del ministro no impide que la División de Protección de Refugiados haga una determinación de exclusión, ya que tiene jurisdicción exclusiva para resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho. La ley también establece que tanto el ministro como el solicitante deben tener una oportunidad razonable para presentar pruebas e interrogar a los testigos durante el proceso. Uno de los errores más frecuentes es no revelar información completa sobre el tiempo vivido en terceros países antes de llegar a Canadá. Otro es no documentar adecuadamente por qué el estatus en ese tercer país no era renovable o accesible.
En casos del artículo 1F, un error grave es no buscar representación legal especializada desde el inicio. Las defensas disponibles, como la coacción o la falta de conocimiento, deben ser planteadas con evidencia sólida y de forma oportuna. ¿Qué derechos tiene el solicitante? Incluso cuando se plantea una cláusula de exclusión, el solicitante tiene derecho a una audiencia justa. Tiene derecho a presentar evidencia y argumentos en su defensa. Tiene derecho a que la Junta analice todos los factores relevantes antes de tomar una decisión. Tiene derecho a ser representado por un profesional autorizado. Y tiene derecho a que la decisión sea fundamentada en los hechos probados y en la ley aplicable, no en suposiciones. Las cláusulas de exclusión son algunas de las disposiciones más complejas y técnicas del derecho de refugio canadiense. Una determinación de exclusión bajo el artículo 1E, o el artículo 1F, tiene consecuencias graves e irreversibles. Si existe cualquier posibilidad de que alguna de estas cláusulas sea aplicable en tu caso, es fundamental contar con representación legal especializada desde el primer momento. No es un área donde la improvisación sea viable. Este video tiene únicamente fines educativos. La información aquí presentada está basada en los artículos 1E y 1F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el artículo 98 de la IRPA, jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá y del Tribunal Federal de Apelaciones. Este contenido no constituye asesoría legal individual, cada caso migratorio es único, y sus circunstancias específicas pueden cambiar completamente el análisis legal. Para orientación sobre tu situación personal, consulta siempre a un abogado o consultor de inmigración regulado y autorizado en Canadá. Si esta información te fue útil, compártela con alguien que la necesite. Las cláusulas de exclusión son poco conocidas en nuestras comunidades, y pueden afectar gravemente una solicitud de refugio si no se comprenden a tiempo. Síguenos en las redes sociales de CS Consulting Canada para seguir recibiendo contenido educativo confiable sobre derecho migratorio canadiense. Porque conocer la ley es la mejor forma de protegerte. Nos vemos en el próximo video.